Ahí sí. Por lo tanto, cuando hablamos de la expresión de la vida misma, ¿cierto? En conjunto con el resto, dice que era prácticamente, como lo mencionaba, era imposible vivir en la polis. La polis es el término técnico, ¿cierto? Que, que se le domina a la ciudad. Entonces, era imposible vivir, por ejemplo, en la ciudad sin desenvolverse de manera política. De hecho, el discurso es política, lo que usted opina es política, ¿ya? Querámoslo o no. Independientemente, por ejemplo, corriendo el margen de la historia, no necesariamente nosotros necesitamos tener un partido político que nos represente, sino el hecho de la opinión, ¿cierto? De hacer valer nuestra observación, nuestra opinión, eso es política. Por ejemplo, decía Sócrates creía por un lado, decía que solo aquel que se comportara de manera virtuosa en la ciudad podría ser llamado ciudadano. O sea, aquí no cualquiera era denominado ciudadano. O sea, hablamos de manera virtuosa donde estaba la mesura, ¿cierto? Del comportamiento, donde estaba el equilibrio y donde finalmente este ser humano instalaba absolutamente lo que era lo bueno y lo malo y lo correcto en el actuar. Y eso era denominado el ser ciudadano, ¿ya? Interesante la postura, porque finalmente quizás uno puede pensar que había gente que quedaba fuera de esa categoría de ciudadano. Y de hecho, sin ir más lejos, las mujeres, los niños y los viejos no eran, eran considerados ciudadanos de segunda categoría. Que acá explícitamente no lo dice el texto, pero sí en varias lecturas, ¿cierto? Hay una clase de política dominante, como en todas las historias, que finalmente organiza, ¿cierto?, la conducta humana dentro de una sociedad. Por lo tanto, hace pie a la virtud, y la virtud, ¿cierto?, se instala como un comportamiento que distingue lo bueno y lo humano finalmente de vivir de una buena manera, ¿cierto?, dando un bienestar a sí mismo y al otro, o sea, aportando a la sociedad y a la sociedad en su conjunto. Si bien el concepto dice ha sido fruto de diversas modificaciones según la época de la historia y las condiciones políticas en que se ha ido concibiendo desde el nacimiento de la ins Romum, que es el derecho romano, que hemos venido constantemente, digamos, de alguna manera escuchando dentro de nuestra vida, ¿cierto? Esto lo que hace este derecho romano de alguna forma instala una posición en una escala social, ¿cierto? Finalmente ordena distintos estamentos, distintas categorías donde el ciudadano tiene que cumplir roles, ¿ya? Y eso tiene que ver con la propiedad de los bienes, etcétera, etcétera. Actualmente dice que esta concepción se ha extendido y en general hoy es considerado ciudadana o ciudadano quienes cumplen requisitos de orden legal. La historia se va refundiendo, se va reconsiderando, ¿cierto? Y se va potenciando en términos de agrandar la mirada, ¿cierto? Con nuevos actores, por decirlo de alguna forma, emergentes, nuevas formas de vida, ¿ya? Que van incluyendo. Por lo tanto, aquí empiezan el orden legal, que uno podría rápidamente, a lo mejor, sin mayor análisis, decir, ah, claro, aquí están en el orden legal pueden estar los derechos humanos. O sea, más allá de que en ese tiempo la esclavitud era absolutamente normal, ¿ya? Y que muchos decían que la esclavitud estaba instalada porque era por naturaleza, habían seres humanos que su libertad la tenían a partir del amo, porque no sabían hacer, ni decir sin tener un amo. O sea, el amo era el que le daba la vida y le daba la libertad. Entonces, a partir de esa visión, ¿cierto? Los historiadores, los filósofos de ese tiempo decían que ese esclavo finalmente era un dependiente porque necesitaba que alguien, ¿cierto?, le diera esa libertad. Necesitaba el amo. Por eso la relación de amo y esclavo, de esclavo y señorío, ¿ya? Ahora, ¿por qué ese paréntesis? Porque finalmente, como se van desarrollando los comportamientos humanos y la historia ha ido en su curso a nivel universal, han pasado muchas fracturas en términos planetarios con respecto a estas organizaciones y los poderes políticos. Por lo tanto, cuando se instala el tema de los derechos humanos, justamente, corriéndonos bien para acá, digamos, de la historia, están estos requisitos de orden legal.
más allá de la etnia, ¿cierto?, de la cultura, del lenguaje, de donde habita, el ser humano, ¿cierto?, tiene que estar dentro de un orden para que sea respetado y sea parte de la ciudadanía, ¿ya? En ese sentido es como lo que viene a instalarse aquí como fundamento como de orden legal, ¿ya? Más allá de lo que dice la antigua griega de que las personas virtuosas son las que tienen categoría de ciudadanía. O sea, eso nosotros lo vemos en esta época y eso es absolutamente una exclusión, porque dentro de la ciudadanía, ¿cierto? Tenemos diversidades de seres que comparten un mismo orden social, ¿ya? Por lo tanto, aquí se instala lo que significa este orden legal. Eh, y justamente da pie a lo que es la Constitución de la República de Chile, ¿cierto? Específicamente en el artículo 2013, ya aterrizando, ¿cierto? Y concretando esta introducción de lo que es la ciudadanía dentro de la poli, dentro de lo que es la ciudad. Dice que bueno, nosotros sabemos esto, que los chilenos mayores de 18 tienen justamente esta connotación de ciudadanos, ¿cierto? Y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Pena aflictiva significa que no han tenido penas de 3 años y esas penas digamos, de matar a alguien, qué sé yo, que les da el derecho de tener esa ciudadanía, ¿cierto? También hay una calidad de ciudadano que dice que otorga los derechos de sufragio para que puedan tener cargos en distintos estamentos, ¿cierto? También dice que los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentran fuera del país, que costó bastante esto en algún minuto, pero finalmente ya está respaldado, ¿cierto? En una ley, la ley orgánica constitucional, que puede materializar esos procedimientos de inscripción. Y también vemos cómo se confieren, ¿cierto?, los derechos de ciudadanía ya estando en un determinado tiempo, ¿cierto?, en el país. Justamente eso es en base a que las personas que se casan con extranjeras, ¿cierto?, etcétera, o que, digamos, por defecto se casaron afuera, tienen ese margen de tiempo donde pueden hacer uso de esa ciudadanía. También son reconocidos, digamos. Entonces, como se puede apreciar, dice que la ciudadanía nos otorga deberes y derechos, absolutamente eso es irrefutable, lo conocemos todos y todas, y lo interesante es que podemos ejercitar esa vida, ¿cierto?, de una forma democrática a partir de esto. Entonces, por ello dice que es importante que asumamos la responsabilidad, y aquí hay un tema tremendamente potente y fuerte, porque parte de las decisiones de la responsabilidad y donde se instala la ética es esto, que es tremendamente complejo, ¿ya? Que implica ser un ser social. O sea, la responsabilidad nosotros la tenemos porque somos parte de una sociedad. Somos parte de un ser social, querámoslo o no, por lo tanto nosotros tenemos una responsabilidad dentro de ese ejercicio, ¿ya? Además, lo que ocurre en ella también nos afecta de manera directa e indirecta a cada uno de nosotros. Cuando Gabriel Salazar instala esta problemática de este quiebre institucional, ¿cierto?, de esta soberanía, de la ciudad de la soberanía que no es escuchada, también hay un dejo aquí de la clase política, por supuesto que tiene una responsabilidad bien ancha, a cómo se ha ido organizando la conducta humana, ¿cierto?, con los deberes, los derechos y las responsabilidades, pero también una llamada de atención y un tirón de orejas para todos nosotros, porque tampoco se explicaba cómo un porcentaje tan mínimo no tuviera interés en una votación, digamos, para presidenciales, para alcaldes, para parlamentarios, donde no hay ninguna motivación, absolutamente era una desolación tremenda. Más allá de que nos sintiéramos representados o no representados, o sea, había una desconexión total también de la ciudadanía, que también puede explicar la crisis que estamos viviendo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Y bajo qué alero? Bajo esto que sale acá, que nosotros somos parte de los derechos y los deberes y de la responsabilidad de la parte de la sociedad, porque somos seres sociales. Por lo tanto,
Si nosotros estamos siendo parte de esta sociedad es porque nos afecta de alguna otra manera, directa o indirectamente, lo que pasa. Y es ahí quizás la inconsciencia que tuvimos a nivel país. ¿Ya? Dice, a veces percibimos que nuestra voz o nuestras necesidades no son atendidas. Y no son atendidas ¿por qué? Por las autoridades. Para ello existen organizaciones de la sociedad civil, que las hemos visto durante todo este tiempo, ¿cierto? Conjunto organizado de ciudadanos y ciudadanas que se han agrupado con la finalidad de visibilizar alguna temática, demanda, por ellos y ellas poniéndola en la esfera pública, lo que les permite influir en la generación de cambios. Estas organizaciones juegan un rol fundamental en permitir que las personas reclamen sus derechos, en promover enfoques basados en derechos y en formar las políticas y asociaciones en monitorear la implementación de la OCDE, ¿ya? Esta organización, ¿cierto?, del comercio, que tiene que ver con el desarrollo, ¿cierto?, económico y con sus mejoras propiamente tal de los países, ¿ya? Educación gratuita es uno de los temas fundamentales de nuestras bases y es lo que se está demandando hace mucho rato, ¿cierto? Estas distintas agrupaciones de alguna otra forma han llevado al tema de la discusión pública y han sensibilizado a la sociedad, ¿cierto? Y de hecho han llegado, ¿cierto?, a transformar en leyes estos movimientos, ¿cierto?, sociales. Por ejemplo, también tenemos la ley de Emilia, ¿cierto?, que sanciona con pena de cárcel efectiva a quien manejando con estado de ebriedad causa lesiones, ¿cierto? Y por otro lado también tenemos esta ley que es la ley Cholito, que establece obligaciones del ciudadano y ciudadana que acepta y mantiene mascotas o animal de compañía, o sea, tenencia responsable absoluta, ¿cierto?, de tener alguna mascota que esté con nosotros. Por lo tanto, todas estas organizaciones, ¿cierto?, de la sociedad civil, obviamente que tienen tiempo, lo que hablábamos, ¿cierto?, de las demandas, de los proyectos y que estos finalmente sean evaluados. Y eso se refleja absolutamente en esta agrupación de las normas FP, que viene un tema que ha sido pero absolutamente de antaño y que de alguna otra forma pareciera ser que se vislumbra algún cambio potente dentro de este sistema, ¿cierto?, ingrato, hostil e incómodo, porque finalmente no tiene buen puerto, digamos, a la gran mayoría de los ciudadanos, ¿ya? Por lo tanto, esta organización es interesante porque finalmente puede incidir en esa política pública como cambio, ¿cierto?, de esta práctica que es bastante inhóspita, por decirlo menos. Me imagino que esto, de alguna u otra forma, van a tener distintos mecanismos que se espera, digamos, en torno a todo esto que de alguna manera viene, ¿cierto?, esta nueva, de poder organizar de una manera distinta, de ventilar estas políticas un poco añejas, mezquinas, quizá a rato, debería ser capaz de poder realmente tener un puerto, digamos, de dignidad y de bienestar para las personas que hemos trabajado y seguimos trabajando para tener una vejez, digamos, medianamente tranquila, ¿no? Y esa es la idea, por eso también se está trabajando fuertemente en estos movimientos. Dice que esta parte del PPT dice, ahora llegamos al momento en que cada uno de nosotros y nosotras se pregunte qué hacemos concretamente para participar en nuestra vida en sociedad. Ya lo habíamos hablado con la Luisa, ¿cierto?, que fue como el pie de entrada de esta participación ciudadana a partir de esa experiencia, importante aporte, porque finalmente también nosotros nos podemos preguntar
¿cierto? En este condominio que yo vivo, en la villa, en el Cité, en el pasaje, en la calle, en el territorio, en distintos lugares, ¿cierto? Donde uno hace comunidad finalmente. Preguntarse eh, cómo de alguna manera yo activamente estoy organizada con mi vecino, ¿cierto? En el lugar donde habito. ¿Ya? A partir de esta invitación, digamos, de los deberes, derechos y responsabilidades de ser social, ¿ya? Y tomando en cuenta que ser social está dentro de una ciudadanía que finalmente es una acción. Eso es, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque finalmente si eres un ser social no puedes estar disgregado o arrinconado en el individualismo, digamos, ¿no? Debería estar, digamos, visualizando, ¿cierto?, el entorno de lo que pasa a tu alrededor para ver si esas necesidades son tan iguales o tan profundas como las que nosotros tenemos en nuestras casas, ¿cierto?, en nuestro barrio, en nuestro territorio. Por eso es interesante hacer hincapié en preguntarse concretamente en esta participación de nuestra vida en sociedad. ¿Ya? Y esta cita sin duda nos ha convocado a varias y a varias, ¿cierto? Hemos estado participando de alguna otra forma de actividades que plantean marchas, paros y otro tipo de movilizaciones. Dice, no obstante, la mayoría de la población no lo hace y deja que las decisiones sean tomadas por otros y otras. Aquí hay un factor importante, pueden haber muchos elementos, ¿cierto?, que pueden influir en, en esta acción, sin duda, y que también son respetables. Tal vez sea porque tenemos interés en, o sea, no tenemos interés en la temática, ¿cierto?, de la discusión, o bien porque sentimos que el problema o situación no nos afecta de manera directa. Aquí se vuelve inmediatamente a instalar el tema del individualismo, ¿cierto? Mientras yo esté bien y mi familia esté bien, no hay problema. Es una lógica que bajo ningún alero es un juicio valórico para ninguno de los que estamos presentes en este minuto, sino que es simplemente darle una vuelta a esa reflexión, ¿ya? Porque justamente cuando nos pasan las cosas es cuando miramos para el lado al vecino y a la vecina y estamos en un estado absolutamente emocionado de lo que estamos padeciendo y necesitamos la mirada y muchas veces el silencio y el abrazo, más que una solución. Sin embargo, todo lo que ocurre en la sociedad en alguna medida nos afecta, pues recordemos que somos parte de esta sociedad. Por ello es muy importante que participemos de algunos de los canales que están en nuestra disposición para mejorar nuestro entorno, para acceder a más y mejores beneficios y para solucionar problemáticas que afectan a nuestro barrio o a nuestra comuna. Finalmente, ese es el objetivo de la participación y el llamado. La pregunta que se abre, ¿cierto?, para la discusión y después pasar al otro PPT para poder ir perfilando los mecanismos de participación. Abre con esta pregunta la siguiente. Dice, si no es a través de una organización de la sociedad civil, ¿de qué otra manera puedo participar? ¿De qué otra manera puedo participar si no es a partir de la organización de ciertos civiles, según usted? Ustedes. ¿Cómo se puede colaborar con la sociedad? Sí. Ayudando a tu vecino, a los Ya. abuelos que están solos, ayudando en las catástrofes, haciendo apoyo, no sé, por campañas, reciclando. Muy bien, excelente. Vamos a ver entonces lo que sigue según lo que dijo la Gema. Los canales de participación pueden ser muy variados, por supuesto. Por ejemplo, participar en centro de estudiantes, en el colegio, muchas veces fuimos presidentes de curso, no tengo idea, o no, los scouts también, parte de la coordinación, representante de la carrera, también es una forma de poder apostar a un bienestar ahí de los alumnos, donde se supone que se canalizan la inquietud y las necesidades dentro de esa institución educativa, o viene la Junta de Vecinos, como dijo la Gema, que corresponde a tu barrio, ¿cierto? Reciclando, dijo también, para poder solucionar ciertos problemas que le aquejan ante
las autoridades comunales. Finalmente, ese es un modo de canalización, ¿cierto?, de ciertas demandas en cierto sector, que lo que habíamos hablado al principio de la clase, para poder ir con esa canalización de información. Como se puede ver, hay muchas distintas maneras de ser activo o activa en la sociedad. Debes buscar lo que más se ajuste a tu personalidad, por supuesto que tiene que ser acorde con lo que ustedes sienten y con lo que ustedes piensan, de manera tal que puedan, ¿cierto?, tener esa fidelidad, digamos, de querer hacer las cosas de una manera correcta. Por lo tanto, esta necesidad apuestan finalmente a llevar una vida más llevadera y, si se quiere, más feliz como persona, ¿ya? Teniendo en cuenta, obviamente, que está en la ley de oro, el respeto. El respeto fundamental con el otro, con la otra, con los otros, y la sana convivencia en sociedad. Yo creo que es fundamental esta idea, hacerla cuerpo y carne. Desde ahí yo creo que uno puede abrir muchos caminos, digamos, de diálogo, ¿cierto?, y de mejoras para la comunidad, para la, digamos, para la organización social, para el territorio, para la localidad, para la familia, para el pasaje, la villa, etc. Preguntas y dudas hasta ahora. Comentarios, dudas, preguntas. Profesora, yo llegué tarde a la entrada porque estaba en el otro link, pero en fin, respecto al video, por ejemplo, el señor este se refería a que 200 años estamos esperando que la ciudadanía participe, pero en este instante, si, si hacemos una visión, antes no existían los tipos de comunicación que existen ahora, y las personas ya no son, no voy a decir ignorantes, no, ya tienen argumentos, tienen bases, tienen acceso a muchas cosas ahora como para decidir, y yo creo que sí puede haber un cambio. Los jóvenes, como decía alguien por ahí, con esos argumentos yo creo que lo van a lograr, que pueda haber un cambio, es que solamente que tienen que tomar la decisión, y lamentablemente ojalá que los que participen en la, como sea, la nueva constitución no se mimeticen como él dice. Eso. Él dice una cosa súper también compleja cuando habla de estos movimientos que fueron los estudiantiles y que llegaron al gobierno, que el caso de Jackson, de Boric, de la Camila Vallejo. Claro que hay teorías que son bastante complejas y que de alguna otra manera tienen la lucha con distintos abanicos, sin perder, por supuesto, el norte y los fundamentos de dichas ideologías. Estamos hablando desde una mirada, ¿cierto?, del bienestar del ciudadano. Pero él ponía mucha resistencia porque sabía que habían estrategias de gobiernos que finalmente hacían, digamos, participar a estas personas con nuevos aires, nuevas visiones, ¿cierto? Pero dentro de eso estaban las trabas para no poder hacer esos cambios. Entonces él decía que entrar al sistema desde dentro para hacer un cambio afuera era súper complejo, y lo dice con todas sus letras, que es una especie como de la historia pesimista, porque no ha dado resultado. Digamos, en términos de visión histórica, no ha habido un resultado real de que eso sea una apuesta, digamos, a que eso se pueda concretar, porque no ha sucedido. Pero no por eso no es digno de alguna manera de poder, digamos, valorar cuando hay una buena intención de querer hacer las cosas como corresponde, ¿cierto? Y llevar a cabo, ¿cierto?, lo que significa
eh, el bienestar para la ciudadanía. Y el bienestar para la ciudadanía significa tener una solidez, ¿cierto? Un fundamento de poder habitar de una manera decente, ¿cierto? Con respeto a nuestros derechos, eh, con reconocimiento de nuestros deberes, nuestros derechos y nuestras responsabilidades, eh, con, con que se nos mire como personas y no como objetos. Entonces hay todo un sistema aquí un poco, más que un poco, un sistema que es tremendamente hostil y frío, porque finalmente el capital ha destruido a la comunidad, por decirlo de alguna manera, o la ha dejado en suspenso. Está como en paréntesis, como en suspenso, ahí quebrantada, apaleada, ¿cierto? Frágil. Y eso es lo que se supone que se espera levantar. Ahora, yo estoy absolutamente de acuerdo con la Gema que yo creo que hay un cambio bien potente y que pueden haber cosas realmente sorprendentes, que puedan sorprender. Pero es súper complejo porque eh, hay que cambiar la mentalidad en muchos aspectos. Hay que educarse, profe. La educación es la clave para todos los cambios. ¿Por qué nosotros ahora estamos viviendo tantos cambios? Porque nosotros, la generación de nosotros tiene más oportunidades de estudiar que la de nuestros papás, que la de nuestros abuelos, que era casi imposible, porque ellos en octavo básico tenían que salirse del colegio para trabajar, ayudar a la mamá, a criar a los otros hermanos. Las niñas tenían que salirse del colegio para criar a los hermanos chicos, para cocinar mientras la mamá trabajaba. Entonces, ¿por qué ahora se está viendo este cambio? A mi parecer es porque tenemos más educación, estamos más preparados. Sí, absolutamente. Y hay, claro, hay otras ansias además de querer, el deseo de querer saber, el deseo de querer, eh, digamos, de ser protagonistas, ¿no? De cambio, finalmente de estar en presencia de, porque sabemos que tenemos y venimos con la historia de nuestros abuelos, de nuestros papás, ¿cierto? De nuestras tíos, nuestras tías, y donde hemos venido escuchando harta queja también y harto dolor y harta frustración de muchos aspectos, porque finalmente no le ha cambiado nada la promesa que finalmente hicieron, que venía un progreso, que venía, ¿cierto? En la promesa del incumplimiento, es una promesa incumplida, o si se hizo esa promesa, finalmente fue una promesa para unos pocos, no para el común denominador, ¿cierto? Que somos nosotros los que finalmente sacamos adelante este país. También pasa porque el estancamiento político es terrible, o sea, Manalich viene de la época de Pinochet y muchos otros. Entonces la política quizás la han disfrazado con otro nombre, pero ha seguido siendo lo mismo. Son los mismos pensamientos, la misma ideología. Eh, de verdad yo no puedo creer que los políticos todos sean empresarios o tengan participaciones o los hijos se ganen beca o se ganen los subsidios habitacionales. La gobernadora de no sé dónde tenía no sé cuántas casas y se ganó otro subsidio. Eh, la milicia, ellos tienen su propia contabilidad, no le rinden cuenta a nadie, por lo tanto pueden estafar y pueden hacer lo que quieran, los desfalcos que quieran, y nadie les va a decir nada porque constitucionalmente es así. Están respaldados. Entonces, hay muchas cosas que hay que cambiar. A mi parecer, los políticos debieran renovarse cada cierto tiempo. Si hay algo que yo concuerdo con Boric es que él dijo que este sería su último periodo. Espero que sea así. Porque yo encuentro que después empiezan con con las mañas, po. Se empiezan a saber las trampitas, empiezan a manipular las leyes, porque las leyes acá en Chile son interpretables. Entonces, para mí puede tener un significado, pero para la otra persona puede tener otro, y lo ocupan así. Ocupan los vacíos legales, un montón de cosas. Ahora lo que pasó con las 500.000 pesos, o sea, yo vi las declaraciones de este tipo y él dijo que si uno ingresaba a su RUT y el sistema lo aceptaba,
eran beneficiarios de los 500.000 pesos. Y resulta que ahora los funcionarios públicos tienen que devolver la plata. Mucha gente que por 10.000 pesos, por 2.000 pesos, no va a tener que devolver la plata. Y si no, corren el riesgo de estar presos. ¿Y qué pasa con Sokimich? ¿Y qué pasa con la colusión? O sea, una clase de ética, la misma que estamos teniendo nosotros, salvaría a todos. Qué entretenido, sí, qué buen Entonces chiste. hay muchas Ellos cosas que hay que no, cambiar en este país, muchas cosas. Y la ellos no gente se tiene fueron que por dar esa cuenta. clase, po. Pero los jóvenes de hoy tienen acceso a todo, o sea, ya no les puedes mentir. No les puedes mentir como antes. Por ejemplo, yo me crié en el campo y yo tenía una visión totalmente diferente del 73, donde los carabineros mandaban a las casas a robar y lo esperaban en la esquina al que tenían preso para poder comer. Entonces, en fin, una mira de esas cosas. Y yo tenía una visión totalmente diferente. Para mí el generalísimo era el generalísimo. Hasta que llegué a los 17 años a estudiar acá, a Santiago, y era otra realidad. Así que por eso te digo, ahora la tecnología no le puedes mentir a los jóvenes. Y los jóvenes se pueden instruir cuanto ellos quieran en internet, en lo que sea. Tienen acceso a todos los conocimientos, a todo. Pero igual hay gente que es súper manipulable, Gemita, porque si uno ve el video del carabinero cuando empuja al cabro al río Mapocho, se ve clara la mano. Y todavía hay gente que dice que no, que el niño se tiró. O sea, está mostrando la evidencia, lo está mostrando y la gente no lo quiere creer. Hay un sector que no, que están cegados con su ideología política y no salen de ahí. Yo no me siento representada por ningún partido político, pero sí, ¿por qué yo no voto rechazo y voto apruebo? Porque si voto rechazo vamos a estar igual, no vamos a cambiar nada. Entonces yo prefiero correr el riesgo, probar el apruebo a la convención constituyente, aunque todos sabemos que los ciudadanos van a participar muy poco, casi nada, porque igual tienen que enlistarse en algún partido para poder llegar a dirigir algo, pero se está produciendo un cambio, y ese cambio va a llevar a otro cambio. Sí, absolutamente de acuerdo con la discusión. Alejandra, ¿tú qué opinas? Que te veo muy atenta. Ay, sí, profe. Es que yo de esto de verdad, para mí esto es nuevo porque yo de verdad nunca había ido más allá de toda la información que me dan en la televisión. Y la verdad nunca me había interesado mucho todo esto. Pero una vez que yo entré a estudiar ya trabajo social, empecé a tomar más atención a las noticias, a lo que se hablaba hacia atrás, y ahora con el video yo me impresioné, porque sí viene desde muy atrás, partiendo por la traición. Yo por los nombres por lo general soy muy mala para aprenderme los nombres de los presidentes anteriores, soy muy mala para eso, pero sí me sorprendió. Alexandre. Porque viene de muy atrás, muy atrás. Entonces yo igual anotaba las fechas porque de verdad me sorprendió todo lo que él decía sobre la historia. Entonces, como una vez dije, en este sentido, para mí yo soy ignorante, pero la verdad no tengo conocimiento, no tenía mucho conocimiento de esto porque no me interesaba mucho la política, pero sí saber ahora tener mayor información sobre lo que realmente pasó. Entonces son cosas que puedo ahora discutir. Igual aprendo, igual escucho, no soy mucho de ponerme a discutir porque me entregan alguna respuesta que yo creo que está equivocada o que no. O sea, yo escucho y pretendo que me escuchen también, por eso no hablo mucho. Yo sobre todo en estas clases prefiero escuchar y aprender, más que entregar mi opinión en ese caso, porque mucho conocimiento, como le digo, profe, no tenía yo en ese sentido. Pero importante la reacción que le produjo ese video. Hay una de los elementos que es bastante, por decirlo menos, pretencioso, pero
y que puede ser como, no novedoso, sino que parte de una transparencia, por ejemplo, en los gobiernos de la antigua Grecia. Se supone que, bueno, apuntaban a que la gente que tenía que organizar el país, digamos, la sociedad, de partida no debería tener ningún bien económico. No son de, digamos, de los ricos, ¿cierto? Que son otro tipo de instancias, son las personas que manejan el país. Por lo tanto, deberían estar absolutamente separados de lo que es el poder económico, porque finalmente desvirtúa la acción humana de poder ser objetivo, ¿cierto?, de organizar una sociedad. Quizás podríamos partir por eso, en que no se mezcle la política con los negocios. Y nosotros tenemos, y no solamente nosotros, sino a nivel planetario, quizás eso es lo que ocurre, digamos. Que la política justamente está metida con lo mercantil, ¿cierto? Y a partir de ahí ordena la vida de muchos. Y de antaño hay estos registros que deberían haberse esas separaciones para poder, digamos, transparentar el ejercicio mismo de la política, para ver que no hay intereses creados, ¿cierto? Y que finalmente el que es político tiene que ser una persona con vocación, ¿cierto? Con vocación y no una mira, ¿cierto? Y un avistamiento del negocio, donde puede sacar, ¿cierto?, usufructos de la condición humana. Ya estando de esa manera instalada esta mirada, finalmente algo que se viene, claro, de muchos años, de mucho tiempo, de los antiguos, pero ha costado, digamos, girar esa forma. Pero creo que lo más probable es que hay mucha gente que en este minuto quizás piensa también a partir de ahí, sin necesariamente leer ese pasaje o esos filósofos, sino que por sí mismos están pensando que pueden haber personas que sean totalmente desligados de los negocios, desligados de los empresarios y que puedan tener una objetividad en el ejercicio, ¿cierto?, de un bien común y no perseguir, digamos, intereses creados de un grupete. Quizá ahí empezaríamos, digamos, a transparentar las cosas, digamos. Interesante, yo creo que el conocimiento y el saber, cuando nos mueve, cuando nos hace temblar, es porque algo nos está pasando, y eso es súper importante. El hecho de que cuando no nos pase nada, como les dije, como al principio de la clase, preocupémonos que no nos pase nada. O sea, si estamos viendo una noticia, estamos leyendo algo y no me asombro, o sea, algo me está pasando. Pero si el momento que yo me asombre, que a mí me pase algo, que me dé sarpullido, que me duele, que me suba de aquí hacia arriba algo de la rata, aunque no entienda, pero hay algo que me está pasando, algo que siento que no, es porque estamos en un conocimiento y estamos en un aprendizaje, en un camino. Y desde ahí vamos a tener la información a partir de esa sensibilidad y vamos a ir buscando y se nos va a ir abriendo, ¿cierto?, la mentalidad, que es súper importante, como dijo la Luisa, el educar. El educar, como dice la Gema también, esta parte, ¿cierto?, de la historia que estamos viviendo, que a pesar de que puede ser muy líquida, muy desechable, también captura, ¿cierto?, estos momentos, estos acentos, tilda ciertos momentos que a nosotros nos puede de alguna forma convocar y citar a la profundidad de la reflexión y darle vuelta, ¿cierto?, a algo que creemos que es importante. Entonces, el educarnos y el mirar de otra manera sí o sí nos ayuda y nos va a ayudar en la práctica misma de nuestra carrera, porque para allá estamos, para allá vamos, ¿ya? Para allá vamos con el tema de la participación, para allá vamos para identificar el ser social, para tener de alguna forma instalada una mejora, ¿ya? A partir de todo este registro de habitar de una manera dentro de los cánones, ¿cierto?, de la ciudadanía. Somos seres responsables, sí o sí. Que hemos negado muchas veces, que no queremos mirar, que queremos hacerle las leyes y los lesos muchas veces, hablo en términos generales, es parte de un mecanismo de defensa también, es parte del miedo, es parte de la inseguridad,
que nos han creado, ¿ya? Pero es importante también reconocerlo en algún minuto. Y justamente eso se reconoce cuando uno se sale de la individualidad y mira para el lado, ¿cierto? Y lo que le pasa al otro. Finalmente no es tan distinto lo que nos pasa a todos. Entonces vamos a ir a la otra parte, que es